Muy buenos días, niños y niñas, estimados padres de familia, comunidad virtual. Vamos a empezar las actividades del día de hoy, miércoles 28 de abril, que corresponden en esta oportunidad al área de comunicación. Vamos a empezar compartiendo con ustedes para explicar de qué trata esta actividad. Recordemos pues que estamos en la semana número 4, no en el día 3, fecha 28 de abril. Área de comunicación. Por supuesto, continuamos con la actividad 1. Conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. Y su actividad 1.3 leemos para reflexionar sobre la convivencia. La competencia de esta área que se va a trabajar el día de hoy es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Cuál es el criterio a ser evaluado? Identifique información explícita y relevante que se encuentran en distintas partes del texto y la coloca en un organizador gráfico. Es decir, van a tener que ustedes primero identificar, ¿no? esta información explícita que está en el texto, sí está en el texto, y por supuesto es muy relevante, y la van a tener que colocar en un organizador gráfico que se les va a dar. Así que deben estar muy atentos a este texto que se les va a presentar a continuación. Por supuesto que va a ser leído. ¿Cuál es la meta? No dice, leerán la historia de Carol y Omar. Esa es la historia que van a leer en el texto, ¿sí? Y la analizarán. Para ello, primero identificarán algunas ideas importantes de la historia, las colocarán en un organizador y responderán algunas preguntas. Finalmente, dialogarán con sus familias sobre las actividades que puedan realizar como familia para fortalecer la convivencia armoniosa. ¿Sí? Ese es el propósito, ¿no?, al cual vamos a llegar, a una convivencia armoniosa. Pues bien, ¿cuál es la recomendación para la familia y los estudiantes? Que observes el presente video hasta el final, que te ayudará a resolver las actividades. Y si luego de observar el video tienes alguna duda, por favor comunícate conmigo para aclararlas. Pues bien, ahora que ya conoces las actividades que realizan en tus familias, recuerdas que el día de ayer hemos identificado, ¿no?, esta parte, ¿no?, qué actividad realizan en familia. Una vez que ya las conoces, dice, repito, ahora que ya conoces las actividades que realizan en tus familias para compartir tiempo en familia, te invitamos a leer el siguiente texto. ¿Cómo se llama el texto? Un secreto para convivir mejor. Mira, qué interesante título, ¿ah? Un secreto para convivir mejor. ¿Les gustaría a ustedes conocer cuál es ese secreto? No, siempre cuando se dan secreto, wow, ¿qué cosa será? Y sobre todo dice para convivir mejor. ¿A quién no le gustaría, no, que en cada uno de nuestros hogares tengamos una mejor convivencia? A todos, ¿no es cierto? Porque vivir en armonía, en convivencia, es vivir felices. ¿Sí? Pues vamos a continuar. Luego dice, antes de leer, observa. ¿Qué vas a observar? El texto, que por supuesto te lo voy a mostrar. Acá está, este es el texto, un secreto para convivir mejor. Ahora nada más, obsérvalo. Mira, nos va a hablar por supuesto de Carol y Omar, como se le dijo en un comienzo. Observen, miren lo particular que tiene este texto. Miren por ahí qué cosa hay de repente que no hay en otros textos. Mire acá, aquí continúa. Es un poquito extenso, pero seguramente va a ser muy interesante. ¿Cuál será ese secreto? Y acá termina. Miren acá quién está ahí en la imagen. Observen por acá también. Mira, ¿qué pasó acá? Miren acá, ¿qué estarán haciendo? Ahí está. Ahora sí, y una vez que hemos observado el texto, van a responder oralmente. ¿Cómo está organizado el texto? ¿Cómo es esa organización del texto? Luego, ¿hay imágenes relacionadas entre sí? ¿Se relacionan unas con otras? ¿De qué crees que tratará este texto? Según el título, ¿de qué crees? De un secreto, pero ¿qué secreto crees que sea ese? ¿No?
A ver, den ahí sus predicciones ahí al familiar y al final va a decir, oh, tuve razón, acerté, o de repente, oh, no fue como yo pensaba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿te gustaría leerlo? Segurísima que vas a decir sí, porque me interesa saber cuál es el secreto para que nuestra familia viva mejor. ¿De acuerdo? Y por supuesto también estoy segura que van a decir, sí me gustaría leerlo porque quiero saber si acerté con mi respuesta o no. ¿De acuerdo? Pues manos a la obra, vamos a empezar a leerlo. Dice, lee el siguiente texto en silencio. Bueno, de luego que te lo voy a leer, que te lo lea yo. Ahora sí, tú vas a leerlo, de repente una segunda lectura en forma silenciosa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a leer. Dice, un secreto para convivir mejor. Cierto día, Carol y Omar se preparaban para salir a trabajar, pero estaban preocupados porque sus hijos se quedaban solos en casa. Ojo, la preocupación de los padres, ¿no es cierto? De nosotros los papás, que cuando salimos a trabajar, ¿con quién se quedan los pequeños? Cumpliendo sus responsabilidades escolares. En eso se quedaban sus hijos, ¿sí? Cumpliendo con estas responsabilidades escolares. Antes de salir, les recomendaron. Vamos a ver qué le recomendaron Carol y Omar a sus hijos. Mira lo que les dijo. Estas rayitas se llaman guiones, ¿sí? Estas rayitas se llaman guiones. Vamos a ver el primer guión, ¿no? O cuáles son las recomendaciones que le dicen sus papás. Dice, hijitos, por favor, cumplan con las actividades que cada uno repito, hijitos, por favor, cumplan con las actividades que a cada uno les corresponde realizar. ¿Sí? Luego, le responden los hijos, mira lo que le responde, no te preocupes, papá, ya somos grandes, nos queremos y cuidamos, respondió Esperanza. Siguiente guión, así es, dijo Pedro, ¿no? El otro hijo de Omar y, ay, se me fue el nombre, y Carol creo que era la mamá. Bien, hijitos, ¿quién está respondiendo acá? Los padres, ¿verdad? Los queremos mucho, no olviden portarse bien, se despidieron. Mira, estoy segura que vas entendiendo, ¿sí? Los papás que se iban a trabajar le dieron algunas recomendaciones a sus hijos, luego se despiden. ¿Qué más continúa? Esperanza, que era una de las hijas, ¿verdad? Esperanza inició sus tareas escolares. Pedro, el segundo hijo, ordenó su cuarto y luego se dispuso a atender sus tareas del colegio. Tomás, que era el más pequeño, wow, había un tercer hijo, que era el más pequeño, ordenó sus juguetes y luego agarró una hoja de papel que encontró para hacer un avión, que al volar cayó cerca de Esperanza. Mira acá, ya decía yo qué cosa es esto. Mira acá, Tomás hizo su avioncito y ¡guau! Salió disparado y le cayó a su hermana Esperanza. ¿Quién gritó? Tomás, esa hoja es la tarea que debo entregar hoy. Mira, pues era la evidencia que le iba a entregar a su maestra o a su maestro. Vamos a ver cómo continúa la historia. Tomás, al escuchar los gritos de su hermana, se puso a llorar. Pedro corrió hacia donde estaba Esperanza y recordó el consejo de su mamá y papá, que antes de enojarse, primero debería averiguar qué había pasado. Recuerden eso, ¿no? Para tomar una decisión, primero se debe averiguar, ¿no? ¿Qué pasó para tomar una buena decisión? ¿De acuerdo? Ella bajó la cabeza avergonzada por su actitud. Se acercó a su hermanito, acarició suavemente su cabello y le preguntó por qué había usado la hoja de su tarea. ¿Qué creen que pasó? Vamos a ver. Tomás le explicó que pensó que esa hoja no servía. Era un niño, ¿no? Vio una hoja por ahí, de repente se le había caído Esperanza y él tomó esa hoja para hacer su avioncito. Vamos a continuar entonces, ¿no? Pensé que no servía, le dice, ¿no?
y le pidió disculpas. Ella lo abrazó tiernamente y también se disculpó, perdón, y también se disculpó por su actitud, claro que sí, ¿no? Cuando Carol y Omar regresaron, ¿no? Que son los papás de los 3 niños, se reunieron en familia para compartir cómo les fue durante el día. Esperanza narró lo sucedido con su hermano Tomás. No debí enojarme con mi hermanito, debí guardar mi trabajo, dijo ella. Claro que sí, ¿no? Si ella no lo hubiera dejado, como les digo, por ahí de repente se le cayó de la mesa, el niño no sabía, pues tomó el papelito y se pudo hacer un avión. Pero mira lo que ella ahora sí está reflexionando, dice, no debí enojarme con mi hermanito, debí, no ella, como era más grande que el pequeño, entonces ella debió guardar, dice, debí guardar mi trabajo, dijo ella, ¿no es cierto? Yo debí preguntar de quién era la hoja, respondió. Mira el pequeño, él dijo, yo debí preguntar de quién era la hoja. Respondió Tomás. Los 2 hermanos se escucharon se estrecharon en un fuerte abrazo. Carol y Omar felicitaron a sus hijos por poner en práctica el diálogo para resolver la situación que se presentó. A ver, vamos a ver esta palabrita ahí, ¿sí? Que se presentó. Luego, como familia, reflexionaron sobre la importancia de la comunicación y el respeto como una forma de contribuir a la convivencia armoniosa. Recuerda que veníamos hablando de que era muy importante el diálogo, no solamente el diálogo entre los hermanitos, entre los esposos, entre la pareja, ¿no? En todo momento, por cualquier situación que se nos presente, no tomemos una decisión, en este caso como la que hizo Esperanza, ¿no? Que gritó a su hermanito, realmente sin saber, sin darse cuenta de que quizá ella había sido, ¿no? Responsable de haber dejado esa hoja de repente en cualquier lugar donde el niño la vio, él no pensó que era algo importante y la tomó. Entonces, miren acá cómo se está practicando lo que es el diálogo, ¿no? La conversación. Dialogar es conversar. Diálogos se presenta entre 2 o más personas. ¿De acuerdo? Pues bien, mira cómo termina esta bonita historia. Ahora sí, envía como evidencia de hoy las páginas 3 y 4. A partir de acá, si es una evidencia, estamos en la actividad 1.3, leemos para reflexionar sobre la convivencia. Estamos en la semana 4, día 3, fecha 28 de abril, área de comunicación, y por supuesto estamos con tercer grado. Bien, en una segunda lectura, da una segunda lectura, puede ser esta vez en forma silenciosa, y ubica en el texto el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Dónde ocurrirían estos hechos? El nombre de los personajes. ¿Quiénes participan en este diálogo, ¿no? En esta familia. ¿Cuáles son esos personajes de esta familia? Y las acciones que realizan para contribuir a una convivencia armoniosa, ¿no? Al final, ¿qué hicieron los hermanitos? ¿No? Para llegar y luego que se dice que se abrazaron estrechamente. ¿No? ¿Qué hicieron antes de eso? Anota esta información en tu cuaderno o hoja de reuso o en este esquema que te voy a presentar a continuación. Como te habrás dado cuenta, acabas de leer un texto narrativo, ¿sí? Un texto narrativo. Dice, en un texto narrativo se presenta una secuencia de hechos, ¿sí? Una secuencia de hechos. Miren cómo empieza esta historia, narrándonos que paso a paso, ¿no? Hecho tras hecho. Empieza, ¿no? Con los papás, ¿no? Que se van a ir a trabajar, luego le van a dar indicaciones a sus hijos cómo deben comportarse, deben cumplir con sus responsabilidades, luego se ocasiona ahí un hecho entre los hermanos, ¿sí? Y finalmente llegan los papás, los hijos deciden contarle lo sucedido, no conversan entre los hermanitos y llegan a un final feliz. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces,
De acuerdo a eso, ustedes van a ir llenando este esquema. Miren, este es como una, acá hay 5 espacios, ¿no? Es una especie de una cruz. Dice, lugar donde ocurren los hechos. Aquí me vas a poner dónde ocurrieron esos hechos. En la calle, en un mercado, o de repente en una farmacia, en un parque, ¿dónde ocurrieron esos hechos? Escríbelo ahí, por favor, de acuerdo al texto que acabamos de leer, ¿no? Y bueno, al final, ojalá que no me olvide lo que les iba a decir. Luego, acciones que realizan los personajes para una convivencia armoniosa, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que realizan estos personajes que al final terminaron estrechándose en un fuerte abrazo? ¿Cuáles serán esas acciones que realizaron? Y acá creo que debemos empezar primero por aquí, el centro, ¿sí? ¿Qué título del texto? ¿Cuál es el título del texto? Primero aquí, ¿sí? Disculpen, más bien, se ubican en el centro, colocan el título y empiezan a responder las preguntas. Luego acá vas a poner quiénes son esos personajes que que hemos leído en esta bonita narración. Y luego hechos que se narran en el texto. ¿Cuáles son esos hechos que se narran en el texto? Y ahora sí les voy a comentar lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Cuál habrá sido el secreto? No me hubiera gustado que acá una partecita, o de repente está más abajo, me digan cuál es el secreto, ¿no? Para una convivencia familiar, que era el título de este texto. A ver, rapidito me regreso, que decía, a ver, un secreto para vivir mejor. ¿Cuál habrá sido ese secreto para vivir mejor? ¿Sí? A ver, vamos a ver si de repente está en esta parte. Dice, ahora responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Escríbelo ahí brevemente, sé preciso, conciso, ¿no? En tu respuesta. ¿De acuerdo? Luego, ¿para qué habrá sido escrito este texto? ¿Para qué crees, no, que habrá sido escrito este texto? Sí, a ver, entonces, a reflexionar ahí y me escribes aquí, ¿para qué crees que ha sido escrito este texto? ¿De verdad? Y por ahí de repente pueden ponerme acá, como les dije, acá en una partecita, ¿cuál fue ese secreto para vivir mejor? ¿De acuerdo? Y por último, dice, luego de leer el texto, Alberto opinó lo siguiente. Mira, Alberto es un niño de 3er grado que opinó lo siguiente. Dijo, con sus acciones, Esperanza puso en práctica un secreto para vivir mejor. ¿Qué acción fue esa? ¿No? ¿Qué acción fue esa que puso en práctica Esperanza para vivir mejor? ¿Sí? Entonces, esto es lo que opinó ¿quién? Alberto. Él dijo, con sus acciones, Esperanza puso en práctica un secreto para vivir mejor. ¿Cuál habrá sido el secreto? Vamos a ver qué continúa. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Alberto? ¿Por qué? Explica tu respuesta dando 2 razones. Mira, explica esta respuesta, ¿no? A estas preguntas, la respuesta a estas preguntas, no dice dando 2 razones. Apóyate en el texto, para ello puedes volver a leerlo las veces que consideres necesarias, ¿sí? ¿Cuáles son esas razones a las que vas a responder? No, dice, ¿estás de acuerdo con la opinión de Alberto? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que Esperanza puso en práctica esta acción para vivir mejor? Dame 2 razones ahí, por favor. Y finalmente, a compartir en familia, reflexiona sobre las actividades que realizaste y luego responde. ¿Qué actividades te ayudaron a conocer cómo se organizan las familias y la tuya para una buena convivencia? ¿Qué me respondes acá? ¿No? ¿Qué actividades te ayudaron a conocer cómo se organizan las familias y la tuya para una convivencia, para una buena convivencia? Responde, por favor, y por último te autoevalúas. Identifica información explícita y relevante, ¿no? Para completar ese cuadro, ¿de acuerdo? Que se encuentra en distintas partes del texto y la coloca en el organizador gráfico si lo lograste, ¿no? Si tú me presentas ese organizador gráfico,
por supuesto que lo habrás logrado. Y si estás intentándolo, o qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Recuerden, el organizador gráficos es justamente este de aquí. Este es el organizador gráfico que tú vas a llenar buscando información, ¿no?, explícita que está en el texto, ¿no? Y por supuesto que es muy relevante, importante, ¿de acuerdo? Pues bien, miren, de esta manera estamos terminando ya este tercer día. Por supuesto, comunícate conmigo si tuvieses alguna duda. Así que muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.